El 7 de octubre, el mundo fue testigo de una tragedia indescriptible. Hamás, el infame grupo que gobierna en Gaza, desató una ola de terror y violencia que dejó un trauma en todos nosotros. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el nombre Hamás tiene raíces profundamente inquietantes en la tradición judía? Este nombre, que hoy evoca miedo y dolor, está ligado a antiguos textos que hablan de corrupción, opresión y destrucción. En los textos sagrados del judaísmo, la palabra Hamás aparece una y otra vez describiendo actos de violencia y maldad. ¿Es coincidencia que el grupo más temido en la actualidad lleve este nombre? Quiero que exploremos esta conexión oscura y revelemos cómo la tradición judía juega con las palabras para transmitir poderosos mensajes. Para entender la profundidad de esta conexión, primero debemos mirar cómo la palabra Hamás aparece en el Tanaj, comenzando con la historia de Noé y el profeta Isaías. En el Tanaj, la palabra Hamás hace su aparición en uno de los relatos más antiguos y conocidos, la historia de Noé. En el libro del Génesis se nos describe cómo la tierra se corrompió ante Dios debido a la violencia desenfrenada de sus habitantes. La palabra Hamás aquí se traduce como violencia, pero su significado es mucho más profundo. En este contexto, Hamás no solo se refiere a actos aislados de violencia, sino a una corrupción moral total que permea toda la sociedad. Esta maldad fue tan grande que llevó a Dios a decidir destruir toda la humanidad a través del diluvio, salvando solo a Noé y a su familia. La tierra estaba llena de Hamás, una palabra que encapsula el colapso de la moralidad y la justicia. Los hombres de esa época no solo cometían actos violentos, sino que vivían en un estado constante de opresión y maldad. Esta corrupción total es lo que desencadenó la respuesta divina más severa, el diluvio universal. Más adelante, el profeta Isaías, uno de los más grandes profetas de Israel, también utiliza la palabra Hamás para denunciar la injusticia y la opresión de su tiempo. Aquí Hamás se traduce como maldad y opresión, subrayando las acciones corruptas que permean todos los aspectos de la sociedad. Isaías no solo hablaba de actos violentos, sino de un sistema de injusticia que corrompía a todos. Esta corrupción era tan profunda que Isaías veía la necesidad de una intervención divina para restaurar el orden y la justicia. La palabra Hamás en el Tanaj nos muestra una imagen de una sociedad completamente corrompida y violenta. Desde la generación de Noé hasta los días de Isaías, Hamás representaba la decadencia moral y la injusticia. Este término no solo describe acciones, sino un estado del ser, una cultura de maldad que lleva a la destrucción. Ahora que entendemos el uso de Hamás en estos contextos bíblicos, pasemos a ver de qué manera los intérpretes rabínicos han explicado este término a lo largo de los siglos y comparemos sus interpretaciones con las acciones del grupo terrorista Hamás en la actualidad. El Zohar, uno de los textos más místicos y esotéricos del judaísmo, nos ofrece una visión profunda del significado de Hamás. Se nos dice que la generación del diluvio fue destruida por el pecado del Hamás, un término que encapsula corrupción y violencia. Esta interpretación nos muestra que Hamás era la causa fundamental de la destrucción de esa generación. El Talmud de Babilonia también ofrece una interpretación esclarecedora de este término. En el Tratado de Baba Kama se debate la diferencia entre un ladrón y Hamás, subrayando la brutalidad de este último. Hamás es un término que describe no solamente a quien roba, sino a alguien que lo hace de manera opresiva y brutal. El Midrash va más allá, identificando el término Hamás con una serie de pecados graves como la idolatría, la inmoralidad y el derramamiento de sangre. Según el Midrash, Hamás representa la esencia de varios tipos de maldad. No es solo un acto de maldad, sino una serie de pecados que corrompen la sociedad en todos sus aspectos. Por cierto, he creado una plataforma para ofrecer cursos desde una perspectiva un poco más académica y ya hay un curso publicado sobre toda la historia judía. Es un curso valorado en más de $350 y lo ofrezco por tan solo $87. Más detalles en la descripción. El Yalkut Shimoni destaca la gravedad del término Hamás, señalando que es un término que se refiere a un pecado que selló el destino de la generación del diluvio.
Las interpretaciones rabínicas del término Hamás nos muestran que este término ha sido siempre asociado con la corrupción, la violencia y la opresión más extrema. No es simplemente un acto de maldad, sino un estado del ser que contamina a todo el mundo. Al igual que en la antigüedad, hoy vemos cómo el grupo terrorista que lleva este nombre, Hamás, perpetra actos que resuenan con estas antiguas interpretaciones. ¿Es necesario comparar estas interpretaciones con el grupo que gobierna actualmente en la Franja de Gaza? ¿O está claro? Pero esto no es todo. Hamás encapsula todas las formas posibles de maldad. El Or HaHaim, un destacado comentarista rabínico, describe el término Hamás como la totalidad del mal. Según él, Hamás no es solo un acto aislado de maldad, sino una combinación de los peores pecados: robo, inmoralidad y, por supuesto, derramamiento de sangre. Además, la gematria del término Hamás se asocia con la palabra Gehenom, en hebreo, que significa infierno. En la tradición judía, la gematria es un sistema que asigna valores numéricos a las letras hebreas, revelando conexiones ocultas entre palabras y conceptos. En este sentido, el valor numérico de Hamás es el mismo que el de Gehenom, subrayando la naturaleza infernal de estos actos de maldad. Esta asociación refuerza la idea de que Hamás no es solo una corrupción moral, sino una condena al sufrimiento eterno. Ibn Ezra, otro comentarista rabínico destacado, menciona que Hamás incluye el secuestro y el abuso de mujeres. Esta práctica, que refleja una brutalidad y opresión extrema, es tristemente relevante hoy en día con la actualidad de la Franja de Gaza. Las interpretaciones rabínicas de Hamás nos muestran que este término ha sido siempre asociado con la corrupción, la violencia y la opresión más extrema. El Or HaHaim en particular nos advierte que Hamás representa la totalidad del mal, e Ibn Ezra nos habla incluso del secuestro de mujeres. Dicho esto, no todo está perdido. El profeta Isaías nos ofrece una visión poderosa y esperanzadora. En sus profecías, Isaías habla de un tiempo en el que la violencia y la maldad serán erradicadas del mundo. Nos describe un futuro en el que jamás ya no tendrá lugar en nuestras vidas. No se oirá más de violencia, jamás, en tu tierra, ni destrucción ni quebrantamiento en tus territorios, sino que tus muros se llamarán salvación y tus puertas alabanza. Esta profecía nos ofrece una visión de un mundo transformado, donde la paz y la justicia prevalecen sobre la maldad y la violencia. Esta visión de Isaías no es solo un sueño lejano, es una promesa de que aunque hoy enfrentamos el terror y la violencia, en algún momento del futuro, esperemos cercano, jamás será erradicado y la humanidad podrá vivir en armonía. Jamás, tanto en el pasado como en el presente, representa un recordatorio sombrío de lo que puede suceder cuando permitimos que la violencia y el odio gobiernen. Pero la profecía de Isaías nos recuerda que un día la paz prevalecerá sobre el terror y la justicia sobre la maldad. Como dato curioso, en la misma frase en la cual Isaías habla de la futura erradicación de Hamás en los tiempos mesiánicos, también se menciona otra palabra que para muchos de ustedes es muy importante y significativa, Yeshua. Pero esta interpretación se la dejo a ustedes.